Engañé a mi marido con el taxista sexy. Así que antes de juzgarme, mira hasta el final para entender mis motivos. Nunca olvidaré aquel día en que llegué tarde al trabajo. El tráfico estaba imposible y mi jefe me había advertido que una tardanza más significaría mi despido. Desesperada, salí corriendo de casa sin desayunar y me lancé a la calle en busca de un taxi. Después de varios intentos fallidos, por fin uno se detuvo. ¿A dónde vamos?, preguntó el taxista con una sonrisa cálida. Al edificio Centauro, por favor, y si pudiera ir lo más rápido posible, se lo agradecería muchísimo, respondí apurada. El conductor asintió y arrancó el vehículo. Mientras sorteaba hábilmente el tráfico, me fijé en él a través del espejo retrovisor. Tendría unos 35 años, pelo oscuro ligeramente despeinado y unos ojos marrones que transmitían serenidad. Me llamo Diego, se presentó de repente. No te preocupes, Laura, te prometo que llegaremos a tiempo. Durante el trayecto, charlamos animadamente. Diego tenía esa capacidad de hacer que me olvidara de mis preocupaciones. Me contó que llevaba 5 años como taxista y que le encantaba su trabajo porque le permitía conocer a todo tipo de personas. Yo le hablé de mi empleo en una agencia de publicidad y de lo estresante que podía llegar a ser. Cuando llegamos a mi destino, miré el reloj y suspiré aliviada. Aún tenía 5 minutos de margen. Muchas gracias, Diego. Me has salvado el día, le dije mientras buscaba el dinero en mi bolso. Ha sido un placer, Laura, respondió con una sonrisa que me aceleró el pulso. Sin pensarlo 2 veces, me incliné hacia adelante y le di un beso en la mejilla. Fue un gesto impulsivo, pero en ese momento me pareció lo más natural del mundo. Diego pareció sorprendido, pero no disgustado. Que tengas un buen día. Me despedí antes de salir corriendo hacia la oficina. Durante toda la jornada laboral, no pude sacarme a Diego de la cabeza. Su sonrisa, su voz, la forma en que me había hecho sentir. Era absurdo, lo sabía. Estaba casada desde hacía 3 años con Alejandro, mi novio de toda la vida. Teníamos una relación estable, aunque últimamente las cosas no iban tan bien como me gustaría admitir. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero cada vez que veía pasar un taxi por la calle, no podía evitar buscar el rostro de Diego. Una semana después, tomé una decisión impulsiva. Llamé a la compañía de taxis y pregunté por él, inventando que me había dejado algo en su coche. Para mi sorpresa y alegría, conseguí su número de teléfono. Esa misma tarde, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, le envié un mensaje. Hola, Diego, soy Laura, la chica que llevaste al edificio Centauro la semana pasada. Me preguntaba si te apetecería tomar un café algún día. La respuesta llegó casi de inmediato. Hola, Laura, claro que me acuerdo de ti. Me encantaría tomar ese café. ¿Qué te parece mañana por la tarde? Quedamos en una cafetería cercana a mi trabajo. Cuando llegué, Diego ya estaba allí, con su sonrisa característica. Hablamos durante horas, como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó sobre su pasión por la fotografía, su sueño de viajar por el mundo capturando momentos únicos. Yo le hablé de mi afición por la pintura, algo que había dejado de lado desde que me casé. A partir de ese día, empezamos a vernos con regularidad, siempre con la excusa de tomar un café o dar un paseo por el parque. Cada encuentro intensificaba mis sentimientos hacia él. Diego era atento, divertido y me hacía sentir viva de una manera que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Un día, mientras paseábamos por el parque, la tensión entre nosotros se hizo insoportable. Nos miramos a los ojos y, sin mediar palabra, nos besamos. Fue un beso apasionado, lleno de deseo contenido. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Esto está mal, susurré, aunque sin verdadero arrepentimiento en mi voz. Lo sé, respondió Diego, pero se siente tan bien. A partir de ese momento, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y apasionados. Nos veíamos en su taxi, aparcados en lugares discretos. El asiento trasero se convirtió en nuestro pequeño refugio,
donde dábamos rienda suelta a nuestra pasión. Mi matrimonio con Alejandro se deterioraba cada día más. Llegaba tarde a casa, inventaba excusas para salir, me mostraba distante. Él notaba que algo pasaba, pero yo no me atrevía a confesarle la verdad. Una tarde, Diego me recogió en su taxi como de costumbre. Pero esta vez, en lugar de ir a nuestro lugar habitual, me llevó a su apartamento. Era un lugar pequeño pero acogedor, lleno de fotografías que él mismo había tomado. «Quería que conocieras mi espacio», me dijo con cierta timidez. Esa noche hicimos el amor por primera vez en una cama. Fue intenso, apasionado, diferente a todo lo que había experimentado antes. Mientras yacíamos abrazados después, me di cuenta de que me estaba enamorando perdidamente de Diego. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi vida se había convertido en una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba la emoción y la pasión de mi relación con Diego. Por otro, la culpa y el remordimiento por estar engañando a Alejandro. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Una mañana me desperté con náuseas. Al principio no le di importancia, pero cuando los síntomas persistieron durante varios días, empecé a sospechar. Me hice una prueba de embarazo y el resultado fue positivo. El pánico se apoderó de mí. ¿De quién era el bebé? Hacía semanas que no tenía relaciones con Alejandro, así que las probabilidades apuntaban a Diego. La noticia me golpeó como un mazo. Estaba embarazada del taxista con el que había estado engañando a mi marido. Pasé días enteros debatiéndome sobre qué hacer. ¿Debería contárselo a Alejandro? ¿A Diego? ¿Debería terminar con todo y empezar de nuevo en otro lugar? Las opciones me abrumaban. Finalmente, después de mucho reflexionar, decidí que tenía que ser honesta. No podía seguir viviendo una mentira. Alejandro merecía saber la verdad, por dolorosa que fuera. Una noche, cuando Alejandro llegó del trabajo, le pedí que nos sentáramos a hablar. Con el corazón en un puño, le conté todo. Le hablé de Diego, de cómo habíamos empezado a vernos, de cómo me había enamorado de él. Y finalmente, le dije que estaba embarazada y que el bebé probablemente no era suyo. Alejandro se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de dolor y decepción. ¿Por qué, Laura? ¿Qué hice mal? Sus palabras me rompieron el corazón. No hiciste nada mal, Alejandro. Fui yo. Me perdí a mí misma en algún momento de nuestro matrimonio y no supe cómo encontrarme de nuevo. Hablamos durante horas. Lloramos, gritamos, nos abrazamos. Al final, llegamos a la dolorosa conclusión de que nuestro matrimonio había terminado. Acordamos separarnos de forma amistosa y Alejandro me pidió tiempo para asimilar todo antes de tomar decisiones sobre el futuro. Con el corazón pesado, pero sintiendo que por fin era honesta conmigo misma, llamé a Diego al día siguiente. Le pedí que nos viéramos en nuestro café habitual. Cuando llegué, Diego ya estaba allí, con su sonrisa de siempre. Pero esa sonrisa se desvaneció cuando vio mi expresión seria. «¿Qué pasa, Laura?», preguntó preocupado. Tomé aire y solté la noticia. «Estoy embarazada, Diego, y el bebé es tuyo». Su rostro pasó por una serie de emociones en cuestión de segundos: sorpresa, miedo y finalmente algo que parecía alegría. «Vaya», dijo finalmente, «eso es inesperado». Le conté sobre mi conversación con Alejandro y nuestra decisión de separarnos. Diego me escuchó atentamente, sosteniendo mi mano sobre la mesa. «¿Y qué quieres hacer?», me preguntó cuando terminé de hablar. «No lo sé», admití. «Pero sé que te quiero a ti, Diego. Quiero intentar construir algo contigo, si tú también lo quieres». Diego sonrió y me besó suavemente. «Por supuesto que lo quiero, Laura. Te quiero a ti y quiero a este bebé». Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. El divorcio con Alejandro fue doloroso pero civilizado. Nos prometimos mantener una relación cordial por el bien de todos. Diego y yo empezamos a vivir juntos.
Decoramos juntos la habitación del bebé. Elegimos nombres, hicimos planes para el futuro. Parecía que, a pesar de todas las dificultades, por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del parto, empecé a notar cambios en Diego. Se volvió más distante, pasaba más tiempo fuera de casa. Cuando le preguntaba, siempre tenía excusas: trabajo extra, un amigo que necesitaba ayuda, una emergencia familiar. Una noche, cuando estaba en el 8º mes de embarazo, Diego llegó tarde a casa. Tenía el pelo revuelto y olía a perfume de mujer. Mi corazón se hundió. ¿Dónde has estado?, le pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Diego evitó mi mirada. Laura, lo siento, hay alguien más. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que habíamos pasado, después de que yo dejara mi vida anterior por él, Diego me estaba engañando. ¿Quién es?, logré preguntar entre lágrimas. Se llama Carla. Es una pasajera que conocí hace unos meses, admitió Diego. No quería que esto pasara, Laura, pero sucedió y creo que estoy enamorado de ella. Me sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Toda la felicidad que había sentido en los últimos meses se evaporó en un instante. Me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Vete, le dije con voz temblorosa. Vete y no vuelvas. Diego intentó decir algo más, pero lo interrumpí. ¡Fuera!, grité con todas mis fuerzas. Esa noche, mientras lloraba en la cama que hasta hace poco compartía con Diego, sentí que el bebé se movía en mi vientre. Puse mi mano sobre él y susurré: solo seremos tú y yo, pequeño. Te prometo que te amaré lo suficiente por los dos. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y arrepentimiento. Me sentía utilizada, traicionada, como si el universo se estuviera riendo de mí. Había dejado a mi marido. Había arriesgado todo por lo que creía era amor verdadero, solo para descubrir que era otra mentira. Alejandro, a pesar de todo el dolor que le había causado, fue sorprendentemente comprensivo cuando le conté lo sucedido. Incluso se ofreció a ayudarme con el bebé si lo necesitaba. Su amabilidad solo hizo que me sintiera peor por haberlo lastimado. A medida que se acercaba la fecha del parto, me sumergí en los preparativos. Compré todo lo necesario para el bebé, asistí a clases de preparación al parto y traté de mantenerme ocupada para no pensar en Diego ni en el desastre en que se había convertido mi vida. Una tarde, mientras organizaba la habitación del bebé, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con una mujer joven y hermosa. «Hola», dijo nerviosamente. «Soy Carla. Yo necesitaba hablar contigo». Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo me detuvo. Quizás era curiosidad, quizás masoquismo. La invité a pasar. Carla se sentó en el sofá, retorciéndose las manos. «Laura, lo siento mucho. No sabía que Diego estaba contigo cuando empezamos a vernos. Me dijo que estaba soltero». Sus palabras fueron como una bofetada. Diego no solo me había engañado, sino que también había engañado a Carla. Me reí amargamente. «Parece que ambas fuimos víctimas de sus mentiras», le dije. Carla asintió con lágrimas en los ojos. «Cuando descubrí la verdad, terminé con él inmediatamente. Pero sentí que te debía una explicación, una disculpa». Nos quedamos en silencio por un momento, dos mujeres unidas por el engaño de un hombre que creíamos amar. «Gracias por venir», le dije finalmente. «No fue tu culpa». Carla se fue poco después, dejándome con una extraña sensación de cierre. Ya no estaba enojada con ella. Toda mi ira estaba dirigida hacia Diego y hacia mí misma por haber sido tan ingenua. 2 semanas después, entré en trabajo de parto. Fue largo y doloroso, pero cuando finalmente tuve a mi hija en mis brazos, todo el dolor y la angustia de los últimos meses se desvanecieron. Era perfecta.
con una mata de pelo oscuro y los mismos ojos marrones que su padre. La llamé Esperanza, porque eso era lo que representaba para mí, la esperanza de un nuevo comienzo, de un futuro mejor. Mientras sostenía a mi hija en la habitación del hospital, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta este momento. Había cometido errores, había lastimado a personas que me amaban y había sido lastimada a mi vez. Pero mirando a Esperanza, supe que todo eso había valido la pena si me había traído hasta ella. Los primeros meses con Esperanza fueron agotadores pero maravillosos. Cada sonrisa, cada pequeño logro era una fuente de alegría infinita. Me sumergí por completo en la maternidad, dejando atrás el dolor del pasado. Diego intentó ponerse en contacto conmigo varias veces después del nacimiento de Esperanza. Quería conocer a su hija, decía, pero yo no estaba lista para dejarlo entrar en nuestras vidas. El dolor de su traición aún estaba demasiado fresco. Alejandro, por otro lado, se convirtió en un apoyo inesperado. A pesar de nuestra historia, se ofreció a ayudarme con Esperanza siempre que lo necesitara. Su generosidad me conmovió profundamente y me hizo darme cuenta de lo mucho que lo había subestimado durante nuestro matrimonio. Conforme Esperanza crecía, yo también lo hacía. Aprendí a perdonarme a mí misma por los errores del pasado. Entendí que el amor puede tomar muchas formas y que a veces las segundas oportunidades vienen de donde menos las esperas. Un día, cuando Esperanza tenía casi un año, recibí una llamada inesperada. Era Diego. Laura, dijo, su voz cargada de emoción. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podría conocer a Esperanza? Entiendo si dices que no, pero tenía que intentarlo. Me quedé en silencio por un momento, sopesando mis opciones. Una parte de mí quería negarse, mantener a Diego fuera de nuestras vidas para siempre. Pero otra parte, la parte que había madurado y crecido en el último año, sabía que Esperanza merecía conocer a su padre, sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros. Está bien, dije finalmente. Podemos vernos en el parque este sábado. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras me dirigía al parque con Esperanza en su cochecito, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. Diego ya estaba allí cuando llegamos, sentado nerviosamente en un banco. Cuando nos vio, se levantó de un salto, sus ojos fijos en la pequeña que dormía plácidamente en el cochecito. Es hermosa, susurró, con lágrimas en los ojos. Le permití cargar a Esperanza, observando cómo la sostenía con ternura, como si fuera el tesoro más precioso del mundo. En ese momento, vi un destello del hombre del que me había enamorado, y sentí una punzada de nostalgia por lo que podría haber sido. Después de ese día, Diego se convirtió en una presencia constante en la vida de Esperanza. No era el padre a tiempo completo que yo había imaginado una vez, pero se esforzaba por estar presente en los momentos importantes. Con el tiempo, logré perdonar a Diego, no por él, sino por mí misma y por Esperanza. Entendí que guardar rencor solo me haría daño a mí y a mi hija. Alejandro siguió siendo un apoyo invaluable. Su amistad se convirtió en uno de los pilares de mi vida y me ayudó a redescubrir partes de mí misma que había olvidado. Poco a poco empecé a pintar de nuevo, encontrando en el arte una forma de procesar todo lo que había vivido. Conforme Esperanza crecía, yo también lo hacía. Aprendí que el amor puede tomar muchas formas y que a veces las segundas oportunidades vienen de donde menos las esperas. Mi relación con Alejandro evolucionó lentamente de amistad a algo más. No era la pasión ardiente que había sentido con Diego, sino un amor más profundo, basado en el respeto mutuo y la comprensión. Un día, mientras veía a Esperanza jugar en el parque con Alejandro, me di cuenta de que había encontrado la felicidad que siempre había buscado. No era perfecta, no era lo que había imaginado, pero era real y era mía. Miré hacia atrás en el camino que me había llevado hasta aquí. El taxi aquel día fatídico, la aventura apasionada con Diego, el doloroso divorcio, la traición,
el nacimiento de Esperanza y finalmente el lento pero seguro renacimiento de mi relación con Alejandro. Cada paso, cada error, cada momento de dolor y de alegría me había llevado a este punto, y mientras observaba a mi hija reír en los brazos del hombre que había aprendido a amar de nuevo, supe que no cambiaría nada. Mi historia no había terminado como esperaba cuando subí a aquel taxi hace años. Había sido un viaje lleno de giros inesperados, de altibajos emocionales, de momentos de duda y de claridad, pero al final me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Esperanza corrió hacia mí, sus pequeños brazos extendidos, su risa llenando el aire. La levanté y la abracé fuerte, sintiendo el amor incondicional que solo un hijo puede dar. Alejandro se acercó, rodeándonos a ambas con sus brazos. En ese momento, rodeada por el amor de mi familia reconstruida, entendí que a veces el final feliz no es el que imaginamos al principio. A veces es el resultado de nuestros errores, nuestras luchas y nuestro crecimiento, y eso lo hace aún más valioso. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos, me di cuenta de que mi historia de amor, traición y redención había llegado a su fin. Pero una nueva historia, llena de promesas y posibilidades, estaba apenas comenzando, y esta vez estaba lista para vivirla plenamente, con los ojos abiertos y el corazón lleno de gratitud por las lecciones aprendidas y el amor encontrado en los lugares más inesperados. Mientras caminábamos hacia casa, Esperanza entre Alejandro y yo, sosteniendo nuestras manos, supe que sin importar lo que el futuro nos deparara, estaríamos bien, porque habíamos aprendido la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero, el que perdura, no es siempre el más apasionado o el más dramático. A veces es el que crece lentamente, el que sobrevive a las tormentas y florece en la calma que viene después. Y así, con el corazón lleno y el alma en paz, me aventuré hacia el siguiente capítulo de mi vida, agradecida por el viaje que me había traído hasta aquí y emocionada por lo que estaba por venir.